¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo andaba mal, pero prefería tragarlo duro porque duele menos que enfrentar la verdad de frente? Mi nombre es Lorena, tengo 38 años, y nunca imaginé que una simple notificación móvil podría convertir mi vida en hacia afuera. Estaba en el baño, recogiendo las toallas húmedas de los niños cuando vi el teléfono celular de Henry en el fregadero, desbloqueado. Eso nunca sucedió. Nunca. Era del tipo que condujo el teléfono a la ducha, como si escondiera algo todo el tiempo. Pero ese día, por descuido o destino, lo olvidó. Y fue en este pequeño desliz que descubrí un mensaje que parecía haber sido escrito con un cuchillo. No dejo de pensar anoche. Mi corazón se estrelló. Mi aliento falló. La cabeza comenzó a girar y leí de nuevo, y de nuevo. El mensaje estaba ahí. Y no fue mío. No fue para mí. Fue para otro. La traición tiene un sabor que nadie olvida. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuántas excusas vengan más tarde. En ese momento no lloré. Me congelé. Porque no se trataba solo de que tuviera otro. Se trataba de todo lo que dejé de ser por él, sobre las veces que me tragué el grito de no pelear frente a nuestros hijos. En las noches me quedé despierto esperando que regresara de las reuniones, sobre cómo acepté el silencio como rutina, solo para mantener a la familia en pie. La mayor injusticia no era él para traicionar, fue él yaciendo mirándome a los ojos. Se estaba volviendo loco, llamándome exagerado, diciendo que vi cosas donde no tenía, y mientras trataba de salvar lo que quedaba, cavó con calma el agujero donde construimos todo. La gente no entiende lo que es traicionar a quien pones dentro de tu casa, tu vida, tus sueños. No se trata solo de infidelidad, se trata de confianza, sobre la dignidad, sobre llevar un nombre, cuidar a una familia completa y, sin embargo, ser descartado como si no fuera nada. Henry sabía dónde pisó, sabía que no estaba gritando. Fui observado. Y eso es lo que hice. Mantuve el mensaje, reuní todo y esperé. Debido a que hay algo que no necesitamos correr para resolver, lo que está podrido se revela. ¿Alguna vez has sentido que fue engañado por alguien que juró protegerte? ¿Has confiado tanto que cuando apareció la verdad, todo dentro de ti se rompió a la vez? Porque eso es lo que sentí. Y cuando todo parecía tranquilo de nuevo, fue entonces cuando comenzó el cambio. Y lo más impresionante es que ni siquiera fue la traición lo que más dolió. Eso es lo que vino más tarde. Los secretos, las mentiras que involucraban mucho más que una mujer, cosas que pensó que nunca tendría el coraje de averiguarlo, pero hubo, porque cuando una mujer es herida así, deja de tener miedo y comienza a ver todo claramente. Todavía no sabes lo que encontré después de este mensaje, pero te lo diré, porque hay verdades que deben decirse, incluso si duelen. Y lo que vino después, honestamente, ni siquiera en las peores películas que imaginé pasar. Ahora escuche, porque no se trata solo de un teléfono celular olvidado, se trata de todo lo que se esconde detrás de una mentira bien. En el exterior nuestra vida era tranquila, 2 hijos, una casa organizada y ese tipo de matrimonio que otros encontraron estables, pero por dentro, algo ha sido raro durante meses. No era un silencio común, era una especie de distancia que solo aquellos que aman demasiado se dan cuenta. Henry comenzó a cambiar pequeñas cosas. La forma de tocarme, la forma en que evité hablar por la noche, el esfuerzo de parecer presente, pero siempre realmente ausente. Y es impresionante cómo nos damos cuenta de todo, a aceptar. Comencé a culparme. Pensé que era mi cuerpo, que ya no era el mismo después del segundo embarazo. Pensé que había dejado de ser interesante, que la rutina había matado algo en mí. Comencé a trabajar más duro, ropa nueva, más paciencia, más atención. Y cuanto más probé, más se alejaba. ¿Sabes cuando miras el ojo de alguien y ves que ya no está allí? Lo vi muchas veces. Y sin embargo, elegí silencio. Porque es más fácil fingir que todo está bien que admitir que tu vida puede desmoronarse. El mensaje que vi en mi teléfono celular solo confirmó lo que mi intuición había gritado durante mucho tiempo. Pero lo peor no fue la traición. Fue todo lo que vino después de que me hizo entender que no tenía idea de con quién me había casado. Porque allí, en ese teléfono celular, no solo había conversaciones románticas con una mujer, había algo más profundo. Conversaciones sobre dinero,
mentiras habladas con personas cercanas, comentarios maliciosos sobre mí, como si fuera el obstáculo de su vida. Fue difícil demandar. Mi primer impulso fue confrontar, gritar, romper todo. Pero algo dentro de mí dijo, no, necesitaba entender cuán lejos iba esa mentira. Y fue entonces cuando comencé a prestar atención a los detalles. Henry tenía una llave que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Nunca dejó su comienzo. Un día, cuando se duchó, lo tomé. Fue de la oficina privada que alquiló meses antes de decir que necesitaba concentración para nuevos proyectos. Entré allí días después, y lo que encontré fue como golpear mi estómago. Había una carpeta con documentos que nunca que había visto. Transferencias, contratos, un poder notarial firmado con mi nombre, pero nunca autoricé. Mi nombre estuvo involucrado en movimientos que no estaba al tanto. Usó mi confianza para lavar su propia tierra. Y una vez más, me calló. Quería entender el tamaño de la web que había creado. Días después, descubrí que tal Melissa, la mujer del mensaje, no era solo una amante. Ella era su compañera en un proyecto que involucraba el nombre de nuestra familia. Y cuando digo nuestra familia, es porque incluso los nombres de nuestros hijos estaban en documentos de fachada. Fue más que una traición emocional. Era una traición legal, financiera y familiar. Fue la ruptura de todo lo que nos apoyó como unidad. El impacto de esto fue tan grande que me sentí fuera de mi propio cuerpo. Era como si estuviera viendo el colapso de la vida de otra persona, pero era mío. Y yo estaba allí en el centro, tratando de mantener la lucidez. Empecé a escribir todo, cada artículo, cada fecha, cada mensaje, porque una mujer herida no tiene que gritar. Ella solo necesita saber a dónde pisa. Y llegué a saber exactamente dónde escondió cada verdad oculta. Sus mentiras tenían nombre, número de seguro social, dirección e incluso testigos. Y por mucho que quisiera desaparecer, algo dentro de mí comenzó a despertar, una fuerza que no me conocía a mí mismo. Era como si ese dolor me fuera de la condición de la víctima y me empujara a un nuevo lugar, un lugar donde decidí, donde vi, donde finalmente me reconocí. La transformación fue silenciosa, pero intenso. Me encontré cambiando de postura, aspecto, tono. Dejé de explicar demasiado. Dejé de justificar lo que sentía. La coexistencia se convirtió en cálculo. Y amor, lo que queda de él, se convirtió en memoria. Todavía dormí a su lado, pero no soñé. Me desperté, hice café, cuidé de los niños y por dentro tracé cada paso de lo que vendría más tarde. Cuando entendemos que fue engañado durante tanto tiempo, algo cambia. No es solo el corazón que se endurece, es la mentalidad, es la forma en que miramos todo lo que alguna vez ignoramos. El olor de un perfume diferente, el intercambio de contraseñas en la tarjeta, la excusa demasiado repetida, todo se convierte en una pista. Y cuando el dolor se da cuenta, no eres la misma persona nuevamente. Nunca más. Henry todavía pensaba que no sabía nada, que yo era la esposa obediente que aceptó todo por el bien de la familia, pero por dentro yo era otro. Lo miré y vi a un extraño, un hombre que construyó una imagen falsa, que se alimentó de mi lealtad para mantener sus propias mentiras en pie. Y lo peor es que nunca imaginó que tendría el coraje de ir al final, pero lo tuve, porque cuando la confianza muere, la mujer nace, la verdadera mujer, el que ya no tiene miedo a la consecuencia, porque ella entendió que la mayor pérdida era creer en alguien que nunca pudo protegerla, y estaba allí, exactamente allí, que la historia cambió de dirección. En el fondo ya lo sabía. No era intuición, fue experiencia. Era el cuerpo advirtiendo lo que el corazón todavía no quería aceptar. Vi a Henry cada vez más distante, siempre ocupado, siempre a toda prisa. El teléfono celular nunca salió de él. Dormió al lado. Iba al baño. Se rió mirando la pantalla, pero conmigo era serio, impaciente, frío, y sin embargo, insistí en no ver, porque admitir que alguien que amas está mintiendo es como abrir la puerta a un huracán. La mentira, cuando se hace con calma, se ve demasiado con rutina. Siguió llegando al mismo tiempo, diciendo las mismas cosas, besando a sus hijos en la frente, pero su mirada ya no me buscaba. Me escuchó, pero no escuchó. Era como si me hubiera convertido en muebles,
La presencia cambia, compañía conveniente, y duele tanto darse cuenta de que todavía estás allí, pero la persona que debería verte ha dejado de ver hace mucho tiempo. También comencé a cambiar, durmiendo mal, tener convulsiones de ansiedad solas en el baño, olvidándome, porque cuando vivimos con una duda que se erosiona, todo lo que lo rodea se vuelve de peso. Y llevé una casa entera, 2 hijos, una boda de fachada y un temor absurdo de descubrir que todo era ilusión. Pero ese día, esa notificación, no solo confirmó lo que temía, ella abrió una verdad que aún no sabía. Me había perdido tratando de mantener un castillo de arena en pie, y ni siquiera le importaba fingir. Los mensajes estaban allí, fotos, planes, afecto, cosas que ya no me ha dividido durante meses. La mujer con la que habló no era una extraña. Ella trabajó con él. Toronjil, la conocía, había apretado su mano en los eventos, incluso había lavado su ropa una vez. Me dio enfermedad. La sensación era que había recibido una paliza emocional sin apoyarse contra nadie. Regresé a la habitación, me senté en la cama y no miré nada durante horas. El teléfono celular todavía está en la mano. Una parte de mí quería ir a él y gritar, para romper, de par en par, pero otra parte, la parte que había llorado tantas veces, solo quería entender por qué. ¿Qué dejé de ser? ¿Qué hice mal? ¿Dónde eliminé tanto que ni siquiera se molestó en esconderse? En los días siguientes, comencé a ver todo de otra manera. Ya no era la esposa ciega. Yo era alguien que llevaba un secreto, el suyo, y eso me dio una fuerza extraña. Mintió naturalmente. Actuó como si no estuviera pasando nada. Y respondí con la misma moneda. Pero por dentro estaba en construcción. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones sin pedir permiso. Y que, para una mujer que ha sido disminuida dentro de su propio matrimonio, es liberador. No se trata solo de traición, se trata del impacto silencioso que esto tiene, sobre despertar todos los días junto a alguien que sabe que te ha destruido dentro, pero finge estar bien. Se trata de comprender que no vale nada. Él es el que no conoce el valor de nadie. Decidí que no iba a explotar con ira, iba a hacerle sentir la consecuencia de sus elecciones, y no con grito, pero claramente, con postura, con verdad. Fue esto entonces cuando mi mentalidad comenzó a cambiar. Dejé de tratar de recuperar lo que ya estaba muerto y comencé a prepararme para enterrar todo eso. Me lastimó, pero no sin mostrarle lo que es vivir con el peso de su propia mentira. El cambio que no esperaba iba, y se construiría con silencio, inteligencia, con todo lo que pensaba que nunca tendría el coraje de hacer. Ya no quería pruebas. Fue suficiente para lo que vi. Ahora se trataba de estrategia, sobre recuperar mi paz, sobre volver a mí mismo lo que me llevó con cada excusa, cada ausencia, cada mensaje oculto. Y la oportunidad para eso llegó más rápido de lo que imaginaba. Esa semana recibió una invitación a la cena de una empresa. Dijo que era importante, formal. Ese no era un lugar para la familia, pero ya lo sabía todo. La dirección, la fecha, incluso el nombre del restaurante. Y fue en este detalle que encontré la violación perfecta para convertir el juego. Y fui, sin que él lo supiera, solo. Me senté en una mesa de esquina, observé todo desde lejos, y cuando lo vi venir, tomados de la mano, lo que sentí no estaba enojado. Fue una especie de reconocimiento, un shock de la realidad, la verdad desnuda caminando frente a mí. Pero lo que hice allí, eso es lo que cambió todo. Y eso es lo que nadie estaba preparado para ver. En ese momento, solo allí en el baño, sosteniendo su teléfono celular como si fuera un arma a punto de explotar en mis manos, entendí lo que era enfrentar una verdad que lo cambia todo. No fue solo el mensaje lo que me destruyó. Eso es lo que ella confirmó. Todo lo que sentí, pero no pude probarlo. Todo lo que negó con la cara más limpia del mundo como si estuviera loco por la sospecha. Miré la pantalla durante unos segundos. El corazón parecía atrapado en la garganta. Sentí una mezcla de ira y vergüenza, como si el idiota de la historia fuera yo. Y así es como me hizo sentir siempre que me atreví a cuestionar. Cuando le pregunté a la camisa manchada de lápiz labial, él se rió. Cuando hablé sobre los tiempos extraños, se convirtió en el juego y dijo que estaba controlando demasiado. Y yo, con ganas de mantener la paz, bajé la cabeza.
Me callé tantas veces que olvidé cómo era levantar mi voz, pero allí se detuvo en esa baldosa fría, con ese mensaje estampando todo lo que temía. Algo dentro de mí se despertó. No fue más tristeza, fue lucidez. No iba a correr para pelear, no iba a tocar, no iba a hacer una escena. Lo que más quería en ese momento era observar en silencio el colapso de todo lo que fingió ser. Y para eso necesitaba tener sangre fría. Puse el teléfono en el mismo lugar, sin borrar nada, sin mover nada más. Nunca imaginaría que ya lo sabía, pero a partir de entonces, cada aspecto, cada respuesta disfrazada como una rutina, todo se convertiría en prueba. Empecé a hacer con otros ojos. El tantos cortos desaparece, las excusas listas, los diferentes olores. Incluso la forma de hablar conmigo ya había cambiado. Era automático, sin alma, como si estuviera cansado incluso para fingir. Y yo le estaba dejando pensar que estaba engañando bien. La peor parte fue no saber que estaba con otro. La peor parte fue recordar todo lo que renunció a él, cuántos planes que planifiqué, cuántas invitaciones rechacé, cuántas veces estaba solo con los niños mientras él dijo que estaba resolviendo el trabajo. Y ahora entendí el verdadero significado de una cosa de trabajo, una mujer que no era yo, una vida paralela que construyó mientras luchaba para mantener la nuestra en pie. Fue un día en que llegó tarde y llegó con esa charla que el auto había roto. Solo lo miré y sacudí la cabeza. No cuestioné, pero esa noche dormí con un estómago envuelto. La verdad pesa, y cuando llevas solo por demasiado tiempo, o te hunde o te endurece. Ya no era la misma mujer de hace semanas. Algo en mí había cambiado. Ya no estaba tratando de salvar el matrimonio. Estaba tratando de entender en quién me convertí en medio de la destrucción. Y peor, tratando de entender cómo tenía el coraje, como alguien que compartió la misma cama, los mismos hijos, los mismos problemas. Pueden mirarte a los ojos y mentir así, sin parpadear, con frialdad, como si no hubiera consecuencias, pero lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Y sabía que tarde o temprano iba a tropezar con su propia mentira, pero lo que no esperaba era que el agujero fuera mucho más profundo de lo que imaginaba. Su nombre, la mujer del mensaje, fue solo el comienzo, y lo que descubrí más tarde, tomé el piso de una manera que incluso la traición pudo hacer. No se trataba solo de que tuviera otro, se trataba de cosas que hizo desde atrás, documentos que nunca había visto, cuentas que no sabía que existían, un dinero que se estaba desviando sin que me diera cuenta, un plan que había sido preparado por el camino durante mucho tiempo, y luego el dolor se convirtió en indignación. El impacto de esto fue tan grande que ya no podía silenciar. Pasé noches despejadas, montando un rompecabezas que él pensó que nunca montaría, pero me configuré. Cada impresión, cada extracto, cada nombre, cada mentira, y en el fondo no me traicionó como esposa. Me traicionó como persona, me engañó como si fuera desechable, como si no fuera nada, y cuando el registro realmente cayó, no hubo retorno. La ira se convirtió en coraje, la decepción se convirtió en una estrategia, y lo que nunca imaginó fue que también sabía cómo jugar en silencio. Lo que sucedió después de eso no fue venganza, era justicia emocional. Fue la respuesta que Lorena de antes nunca tuvo la fuerza para dar. Porque hay tiempo que dejas de llorar tratando de entender y comienza a actuar. Y ahí es exactamente donde todo giró. Cuando leí ese mensaje, el piso desapareció. No eran solo celos, era una certeza silenciosa que me habían pasado de vuelta de manera cobarde. Y no era la primera vez que algo me molestaba. Simplemente no quería aceptarlo, porque cuando amas a alguien, pones excusas incluso el praquilo que ya te está frotando en tu cara. Pero no había más espacio para la duda. Fue escrito, por supuesto, sencillo, y lo peor, con detalles que nunca recibí, frases que nunca usó conmigo, una forma íntima y cómplice, como si hubiera ocupado un espacio que era mío, y era mucho tiempo. El impacto de ese mensaje fue como un golpe sin previo aviso, un golpe en el cofre, autoestima, en el recuerdo de todo lo que construí con él. En ese momento no lloré. Era como si todo el cuerpo se hubiera apagado para evitar que el dolor explotara de inmediato. Miré a eso iluminado, como si pudiera salir solo y devolverme la tranquilidad que nunca tendría. Mantuve las impresiones,
Salí del baño como si no hubiera pasado nada. Me miró y preguntó dónde estaban las toallas. Respondí, sonreí, y fue en esta sonrisa que comencé a perderme, o encontrarme. No sé, solo sé que desde ese día algo dentro de mí murió, y nació otra cosa, una versión de mí que no estaba al tanto, uno que no grita, no se rompe, no pide, uno que observa, que calcula, que transforma el dolor en la estrategia. Durante los próximos días, comencé a establecer el rompecabezas que me había estado ignorando durante años. Las excusas tontas, los tiempos no beat, el extraño perfume en el cuello de la camisa, las risas forzadas en medio de la cena. Todo tenía sentido ahora. Y lo peor es que, luciendo bien, todo estaba allí todo el tiempo. Pero estaba demasiado ocupado tratando de mantener mi casa en pie, tratando de ser madre, mujer, consejera, empleada, ama de casa, y él, mientras tanto, estaba demasiado ocupado siendo falso. Henry siempre tuvo esta manera convincente. Habló con una calma molesta, como si fuera imposible sospechar de él. Cuando cuestioné algo, dijo que estaba exagerando. Era cansancio, que era PMS, que era algo en mi cabeza. ¿Y yo? Yo creí. Porque amor ciego, sí, pero las persianas personalizadas aún más. Nos acostumbramos a lo que duele. Y llama normal. Solo llega un momento que ya no da. El silencio pesa, el cuerpo se enferma, el alma se acaba. Y lo que vi en ese teléfono no fue solo una traición, fue el reflejo de mi ausencia de mí mismo. Me puse a un lado durante tanto tiempo que ni siquiera sabía lo que me gustaba escuchar, vestirme para hacerlo más. Vivió en la automática, para él, para niños, para otros, menos para mí. Fue entonces cuando la mentalidad comenzó a cambiar. No iba a enfrentar, aún no, porque no se trataba solo de infidelidad, se trataba de algo mucho más grande. Necesitaba tiempo, necesitaba ver qué tan lejos lo haría, necesitaba toda la verdad, no solo de la parte que dejó salir, y él, pensando que estaba a salvo, se estaba hundiendo aún más. Hubo un día en que salió diciendo que iba a una reunión importante. Llegó a casa con una marca de lápiz labial en su collar. Cuando pregunté, dijo que estaba en una tienda con la que la vendedora debe haberse topado, con el mismo tono frío y tranquilo, como si fuera estúpido. Fue una prueba, y él falló. Siempre pensó que me manipulaba con palabras, pero allí ya estaba en otro lugar. Dentro ya me estaba alejando. No dolió tanto, porque el dolor se había convertido en ira, y la ira se había preparado. Empecé a mirarlo con otros ojos, no más esposa apasionada, pero de alguien que finalmente entendió que fue engañado, usado, manipulado. Y eso lo cambia todo. Cambia incluso la forma en que entras dentro de tu propia casa. Me sentí como un invitado, un adorno, y él, un extraño. Escuché llamadas de él ocultos. Se quedó dormido en el sofá con su teléfono celular desbloqueado, siempre en modo avión. Se despertó asustado, tomó el dispositivo y se escondió en su bolsillo como una pistola. Y acabo de escribir cada número, cada nombre que apareció, cada conversación que escuché. Era como si, en cada detalle, descubrí una parte de la antigua Lorena murió, y en su lugar, una mujer diferente crece, una mujer que sabía demasiado para seguir fingiendo. Y cuando la verdad oculta comenzó a revelarse por completo, vi que esa traición no era la única. Ella era solo la parte superior de una pila de mentiras que había estado llevando durante años, y eso involucraba a otras personas, dinero, decisiones tomadas en mi espalda, herencia que fue desviada, cosas que nunca hubiera imaginado, y que si no hubiera abierto ese teléfono celular todavía me engañarían bajo mi propio techo. Pero hay una hora en que todo escapa, que la verdad ya no puede esconderse, y lo que vino después fue mucho peor de lo que esperaba, porque se movió no solo con mi matrimonio, miró a toda mi familia, con mi nombre, con la imagen que él construyó de mí a todos los que nos rodean. Pero lo que no esperaba es que no iba a aceptar ser la mujer que baja la cabeza. Y fue entonces cuando comencé a prepararme, porque sabía un cambio estaba a punto de suceder, y esta vez sería el que no tendría a dónde correr. Me quedé allí con mi teléfono celular en la mano, como si tuviera una bomba a punto de explotar,
Leí esa conversación sobre 4, 5 veces, como si intentara convencerme de que no era real, pero lo fue. Todo estaba ahí. Llamado video, emojis, apodos e incluso una fecha de su cumpleaños. Tenían una historia paralela, uno que nunca conocí. Mientras lavaba los platos y ayudaba a mi hijo con la tarea, estaba enviando un poco de corazón a una mujer llamada Melissa. La cabeza comienza a gritar en silencio cuando te das cuenta de que has sido engañado durante tanto tiempo. Empecé a hacer las matemáticas. Viajes de trabajo, salidas rápidas para resolver cosas del banco, ese curso en línea que hizo a los miércoles, todo era ella. Y lo aterrador es que hizo todo con calma, una seguridad, como si nunca me hubiera entendido, como si estuviera tan ocupado siendo esposa, madre, ama de casa, que pudiera vivir una doble vida sin consecuencias. Y por un tiempo, realmente, lo consiguió. Pero hay una línea que, cuando se cruza, ya no ha vuelto. Y cruzó esta línea con la tranquilidad de aquellos que olvidaron que yo también soy personas, que yo también siento, que también sangro. La verdad oculta no era solo un caso. Se trataba del tipo de hombre en el que se convirtió cuando pensaba que nadie estaba mirando, y sobre la mujer a la que me obligó a mantener las apariencias mientras él destruía todo en la parte de atrás. Me desperté al día siguiente y hice café como si no hubiera pasado nada. Di buenos días, puse el uniforme en los niños, pasé mantequilla en su pan, pero por dentro estaba en ruinas, y por primera vez no se dio cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque no me había mirado en mucho tiempo. Me miró. Me traté como un artículo de inicio, útil, constante pero invisible. Y ese fue su error. La mayor transformación comenzó dentro de mí. Dejé de ser la mujer que justificó todo para convertir a la mujer que ve en silencio. Debido a que hay algo que no necesitamos gritar para demostrar que entiendes, solo mira lo suficiente. Empecé a ver los detalles, los mensajes eliminados, los tiempos que cambian, los perfumes intercambiados, el amor dijo automáticamente. Y todo esto se estaba convirtiendo en combustible, pero no para una explosión de furia, sino por algo mucho más preciso, la conciencia. La decisión que tomé esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. Podría confrontar, podría hacer una choza, podía gritar frente a los niños y desgarrarlo todo, pero eso no era lo que quería, porque no se trataba de destruir, se trataba de mostrarle lo que es vivir con el peso de una mala elección. Quería que sintiera el impacto de la consecuencia, y la mejor manera de hacer esto era dejarlo cavar su propio agujero, pensando que tenía el control. Durante días grabé sus audios hablando ocultos, guardé fotos, imprimí conversaciones y estaba montando la historia que pensaba que estaba bajo control, hasta que todo quedó claro. No era solo la traición amorosa, era una vida paralela. Ella conocía detalles de nuestro hogar, sabía que nuestro hijo tenía alergia, incluso sabía que me había sometido a una cirugía el mes pasado, es decir, él compartió conmigo la vida que tenía con ella, o lo contrario. Ni siquiera sabía quién era oficial y quién era el otro. La herida que esto se abre no cura con el tiempo, y no es porque quieras venganza, es porque te ves a ti mismo frente a una verdad que nunca imaginaste necesitar, alguien a quien elegiste todos los días. No te elegiste durante mucho tiempo. Su verdad era diferente, uno construido en su espalda, sus esfuerzos, su entrega, y luego entiendes que la única forma de recuperar lo que te quitaron es regresar, pero no de la misma manera. Regresa con lucidez, tranquilamente, con la fuerza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Seguí jugando mi papel. Sonríe en las fotos. Sirvió a sus familiares como si todo estuviera bien, pero por dentro le estaba contando los días, porque hay algo que no necesitamos advertir. La verdad, cuando llega, se impone. Y sabía que todavía me iba a dar la última pieza de este rompecabezas. Y él dio, con un error que parecía pequeño, pero eso abrió todo. Y fue exactamente allí que ocurrió el cambio más inesperado, uno que incluso él, con todas las mentiras ensayadas, pudo controlar. En ese momento quería romper todo, pero yo contení, mantuve impresiones y fingí que no había pasado nada. Si quisiera jugar con Fire, demostraría que puedo quemar en silencio. No tenía idea de lo que acababa de pasar. No me imaginaba que desde ese momento se decía cada palabra, cada paso dado,
Cada excusa coja sería memorizada por mí como una advertencia. Lo que una vez pensé estaba cansado, o la paranoia ahora tenía un nombre: traición. Y ya no lo ignoraría. Henry regresó de la puerta sonriendo, como si la vida estuviera en paz. Se sentó a la mesa, habló de los niños, preguntó qué tenía que cenar, y todavía tenía el coraje de llamarme amor. Es curioso cómo el hombre que más te destruye es el que ha aprendido exactamente cómo calmarte, solo para usarlo contra ti. Solo sonrió. Una sonrisa corta y seca. No se dio cuenta. Y comenzó la parte más difícil: fingir no saber nada mientras todo dentro de mí gritaba por la justicia. Pasé días analizando esos mensajes. Leí todas las comas. Cada vez que le dijo que tenía un dolor de cabeza o en una reunión, y en esas mismas veces estaba en casa, preparaba el almuerzo, resolvía las tareas de la escuela de nuestros hijos, preguntando si quería jugo o café. La mentira estaba allí, escrita claramente, y lo peor era darse cuenta de que para él ese era solo otro detalle de la vida, como si fuera invisible, pero invisible no lo era. Vi todo, sentí todos los cortes, y cuando sientes el dolor crudo de la injusticia, una parte tuya muere, sí, pero otro se despierta, una parte que ni siquiera sabías que tenías. No sabía en ese momento qué hacer. Caminé por la casa como si pisara astillas. Cada foto en la pared me pareció una provocación. Cada buena memoria se había mezclado con la humillación de ser engañado durante tanto tiempo. ¿Y por quién? Para el hombre que defendí, protegí de su propia familia cuando todos dijeron que no era confiable. Pasé días así, en silencio, mirando. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto había cambiado, porque cuando una mujer se cierra, no significa que aceptara, significa que se está armando. Comencé a establecer un rompecabezas que pensó que se había escondido bien, y gradualmente todo fue revelador. El perfume diferente en el collar de la camisa, los horarios extraños, los recibos olvidados en el bolsillo. No tuvo cuidado. Estaba demasiado acostumbrado a mi confianza, y eso fue lo que más me dolió: la facilidad con la que me subestimó, como si mi entrega fuera una obligación, como si no me estuviera notando, como si no hubiera reaccionado. No quería vengarme de causar mucho. Quería que me mirara a los ojos y entendiera el impacto de las elecciones que hizo. Quería que se viera a sí mismo a través del dolor que me causó, porque no solo había una traición corporal, era una traición del alma, de la historia, de todo lo que construimos juntos. Un día salió a trabajar y olvidó su computadora. Y vi lo que pensaba que nadie vería nunca: correos electrónicos, reservas de hotel, regalos comprados, todo en el nombre de otra mujer. Una mujer que nunca vi en mi vida, pero que parecía saber más sobre mi esposo que yo. Y lo cruel era que no parecía, lo siento, solo cuidadoso. El tipo de cuidado que solo existe para mantener una mentira en pie. Fue en este día que decidí no proteger lo que destruyó. Si quisiera vivir una doble vida, mostraría el precio, pero con calma, con estrategia, porque había sufrido lo suficiente en silencio. Ahora él era el que iba a tener que lidiar con el ruido de las consecuencias, no para venganza ciega, sino por reconocimiento, fuera del autoespecto, porque hay un momento en que el dolor se convierte en una decisión, y la decisión lo cambia todo. Me preparé, invité a sus padres a cenar un domingo, advertí a la familia que sorprendería, y preparé la mesa como celebrar algo grande, y de hecho lo fue, pero aún no lo sabía. Entró en la casa con la misma sonrisa falsa que siempre. Besó mi frente como si fuera una tontería. Se sentó a la mesa pensando que tenía el control. Pero esa noche no se trataba de él, se trataba de mí, sobre la mujer que subestimó, sobre la verdad que pensó que nunca saldría a la luz. Y estaba allí, entre platos servidos y miradas sospechosas, que algo comenzó a cambiar, y no pude volver. Empecé a ver todo con más cuidado. Cada retraso, cada baño demasiado largo, cada risita que liberó mientras se movía en su teléfono celular. Cuando una mujer es traicionada, desarrolla una especie de visión que ve lo que alguna vez fue invisible. Vine a ver lo que intentó esconderse con excusas triviales: el perfume diferente en el collar, los mensajes eliminados, el nerviosismo cuando me acerqué. Trató de mantener el control, pero su cuerpo gritó la verdad. Y con cada detalle, con cada nuevo letrero,
Perdí algo de la esperanza que aún insistí en mantener. No se trataba solo de infidelidad, se trataba de transformación, sobre lo que todo eso me estaba haciendo, porque la Lorena todavía estaba tratando de proteger lo que quedaba, el que ahora quería entender cuán lejos iba la mentira y qué más estaba escondido detrás de ese hombre que dijo que me amara. Era un día en que se dio prisa diciendo que iba a resolver algo con un cliente. No tomó una billetera, no tomó el libro de trabajo, pero tomó el teléfono celular y el costoso perfume que yo mismo había dado mi último cumpleaños. Pasó a más de 3 horas de distancia y cuando regresó, trajo el mismo olor que se fue. Solo había arena en la barra de pantalones y la camisa intimidada. Pregunté dónde estaba. Respondió mirando el piso. Inventó un nombre, cualquier dirección, una historia sin sentido, y en ese momento supe, me estaba probando. Quería saber si todavía creía, y fingí que sí. Sonreí, cambié el tema, debido a que entendí que para descubrir la verdad oculta necesitaba estar más frío de lo que pensaba que era. Empecé a escribir todo. Creé una carpeta con registros, impresiones, fechas, horarios, y cuanto más desenterré, más vi que no era solo una traición, era un personaje, un papel que había jugado durante mucho tiempo. Hubo una noche particular que nunca olvidaré. Estábamos en la habitación, los chicos durmieron. Se acostó en el sofá, yo en el sillón, la televisión encendida, pero ninguno de nosotros prestó atención. Movió su teléfono celular como siempre, y de repente él se rió, suavemente, una risa que ya sabía, pero ya era mucho tiempo desde que fue para mí. Le pregunté qué era. Dijo que vio un video divertido, pero el teléfono celular tenía un alto brillo, y en el reflejo del espejo detrás de él, lo vi. Vi su nombre, Toronjil. Vi el corazón rojo, vi la foto de perfil. Una mujer joven, con la cara de que no tiene nada que perder, pero todo lo que tomar de alguien como yo. Me fui a dormir con un nudo en la garganta, pero con la clara decisión sobre su cabeza ya no era una cuestión de duda, fue una cuestión de consecuencia, y iba a dejarlo sentir, pulgada por ciento, el impacto de las elecciones que hizo. Al día siguiente, cuando salió temprano y fingió otra reunión, tomé el auto y fui a la agencia, donde dijo que estaba trabajando. Hablé con una recepcionista, luego con uno de los socios. Descubrí que ese día Henry no tenía una reunión marcada. No hay presencia esperada. Ni siquiera debería estar allí. Llegué a casa con un pecho pesado y una mente hirviendo, y allí entendí. Lo que estaba destruyendo no era solo nuestro matrimonio, era mi cordura. Me preguntaba dónde me perdí, dónde cerré tanto que dejé de escuchar mi propia intuición, porque la verdad es que ella siempre estaba allí. Susurro, gritos, pero preferí creer que no era lo que parecía, que todos tenían problemas, que era solo una fase, hasta que ya no era una prioridad para mí. Los días siguientes fueron de observación y frialdad. Lo traté bien, con respeto, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo se había convertido en humo. Sabía que necesitaba algo más grande, algo que no dejó duda, porque si cerrara eso, sería con la verdad completa en las manos. Y fue entonces cuando pensé en algo que, hasta el día de hoy, me hace sentir temblar solo para recordar. Había dejado el auto en el garaje, y junto con la llave, el viejo teléfono celular que afirmaba ser defectuoso. Dijo que ya no estaba, que solo usó el nuevo ahora. Pero algo me empujó a atrapar ese dispositivo. Llamé, funcionó, y allí, sin contraseña, sin bloqueo, había meses de conversaciones archivadas, fotos ocultas, audios guardados, cosas que le había dicho a otro como si fuera conmigo, frases que esperaba escuchar durante años, pero él se dedicó a alguien que nunca ha hecho nada por él. Sostuve el dispositivo con fuerza, lloré, trimí, pero no grité, aún no, porque ahora tenía todo lo que necesitaba. Y cuando me di cuenta de que la mentira era solo la punta del iceberg, que había mucho más detrás de todo eso, incluido un secreto sobre nuestra familia que intentó esconderse a toda costa, fue cuando todo cambió. Porque no era solo un caso, fue una elección deliberada, una doble vida, un plan silencioso. Y fue en este momento que supe que el mayor cambio estaba por venir, y que nada de lo que construyó sobre el escondido sobreviviría
después de lo que estaba a punto de revelar. No era solo ira, fue humillación. Era el peso de los años tragados, de silencios elegidos por miedo a parecer exagerado, por temor a ser culpable de estropear la paz de la casa. Estaba pensando en cuántas veces dejé de mirarme en el espejo, cuidándome, escuchando, solo para apoyar la imagen de una mujer fuerte, que sostiene todo por su cuenta. Pero ese día, frente a esa pantalla iluminada, la imagen que tenía de mí se derrumbó, y junto con ella, la imagen que hice de él también cayó, porque incluso las mentiras de Well, Stoll tienen una fecha de vencimiento, y su momento ganó en el momento en que pensé que no podía averiguarlo. No dije nada esa noche. No es que no le doliera, duele, pero algo dentro de mí estaba tranquilo. Un tipo de silencio que no es de debilidad, es quien está viendo todo más claramente que nunca. Ese tipo de silencio que solo viene cuando la verdad finalmente desgarra la fantasía. Y vi la casa limpia, los platos hechos, los niños durmiendo en la habitación de al lado, y yacía en la sala de estar con la misma cara como de costumbre, la misma cara que yacía con calma. Eso me sonrió por la mañana y susurró promesas a otra por la noche. Recuerdo estar parado allí, mirándolo durmiendo y pensando, ¿cómo puede alguien mentir así, saber qué se esconde? Me envenenó por dentro, pero al mismo tiempo me despertó, porque cuando la confianza muere, lo que viene más tarde es otra mujer, una mujer que se ha pasado por mucho tiempo y ahora no tiene nada que perder más. Al día siguiente, no lo confronté. Observé, empecé a reunir pruebas. Tomé el nombre de dichas redes sociales de Melissa. Hice lo que nunca imaginó que tendría el coraje de hacer. Y cada nuevo detalle que surgió fue como un cuchillo girando un poco más. Era más joven, soltera, dijo que estaba espiritualizada y publicó frases sobre el respeto y la energía limpia mientras yacía con un hombre casado. Mientras tanto, iba con su rutina normal, me besó por la mañana, me preguntó si quería traer pan, y fingió que se creyera, mientras adentro estudiaba cada movimiento, cada oración, cada estafa que intentaba seguir el ritmo, porque hay algo que no dejas caer gritos, derriba con precisión, y eso era lo que estaba haciendo, prepararse. Lo más herido era saber que no solo me traicionó, sino que me disminuyó, me hizo pensar que estaba inseguro, que vi algo donde no tenía, que el problema estaba en mi cabeza. Jugó con mi cordura, me hizo sentir culpable por sospechar cuando en el fondo todo mi cuerpo ya estaba gritando por ayuda. Y así es como lo hacen. No es solo una traición física, es un juego psicológico. Está transformando a quien amas en una persona confusa y cansada, sin voz. Y lo consiguió por un tiempo, hasta que ya no puedas. Porque la mujer que comenzó a investigar ya no era la misma que pidió atención. Era otro, frío, atento, listo. Quería que sintiera la consecuencia, pero no iba a dar escándalo. No merecía el espectáculo, se merecía la caída. Ese tipo de caída viene cuando crees que tienes el control de todo y descubres que la mujer que crees que era frágil ya lo sabía todo. Y hay 3 pasos por delante. Y fue entonces cuando tomé la decisión. Hice una cena con su familia. Invité a los padres, la hermana, los niños también estarían allí. Dijo que quería celebrar el mes de cumpleaños de nuestra boda. Inventé que quería hacer algo íntimo, hermoso, solo con el más cercano. Y él, por supuesto, cayó. Pensó que era uno de esos intentos de reavivar lo que él mismo borró. Ni siquiera se cruzó de la cabeza que la cena fuera la última. Pero fui más allá. Fui al perfil de Melissa y envié una invitación fingiendo ser un compañero de trabajo suyo. Dijo que yo era un amigo de su esposa, que admiraba la relación de los dos y quería que apareciera, porque Henry estaría muy feliz. Ella respondió sonriendo, llena de emoji, todo emocionado. Aceptado a tiempo. Eso me dio asco. Y al mismo tiempo, confirmó lo que ya sabía. Se encontraron intocables, pero no iba a gritar. No iba a destruir platos ni invadir móvil. Iba a entregar la verdad frente a todos, la forma más seca y devastadora que pude. Y en el fondo, lo sabía. No se trataba solo de mí. Se trataba de todas las mujeres que tragan este tipo de dolor solos, en silencio, fingiendo estar bien para mantener una casa en pie. La diferencia es que esta vez la verdad no iba a morir escondida.
Y cuando se abrió esa puerta y ella entró en la sonrisa en su rostro, entendí que no era necesario decir nada más, porque allí, en ese momento, su castillo comenzó a colapsar y ni siquiera tuve que levantar mi voz. La verdad es que ya lo sabía. Solo quería ver qué tan lejos llegaría con la mentira. El silencio que solía mantenerme en la oscuridad comenzó hasta enseñarme más que cualquier conversación. Cada ausencia, también justificada, cada abrazo que duró en breve, cada noche dijo que estaba cansado. No era estúpido, simplemente no quería ser cruel, porque hay una parte de las personas que insisten en dar otra oportunidad, incluso cuando todo ya se derrumba por dentro. Pero el teléfono desbloqueado fue la última pieza. El mensaje, la forma íntima que ella habló con él, los emojis que nunca usó conmigo, las fechas, los horarios, todo fue golpeado con esos momentos en que se fue, diciendo que necesitaba espacio, tiempo, silencio, y yo, idiota, respetado. Me encogí para no molestar. Me anulé pensando que solo necesitaba respirar. Pasé días actuando como si nada hubiera pasado, sonriendo, servir café, cuidar a los niños, responder amigos de la familia. Mientras estuviera adentro, estaba calculando todo, porque si tuviera el coraje de hacerlo todo atrás, tendría el coraje de enfrentarme. No hay gritos, sin escándalo, solo con la verdad. Frío, directo, expuesto frente a quien más hizo un punto de impresión, su propia familia. Marcela Sena, que quería celebrar un logro, una promoción que había recibido. Invité a su madre, el padre, el hermano que siempre me trataba con indiferencia, e invité a esta Melissa, enviando un mensaje que finge ser un colega del trabajo de Henry, diciendo que quería presentarla a su familia. Ya que él habló tan bien, la ella cayó bien. Dijo que le encantaría saber las leyes. Esa noche estaba tranquila como nunca antes, porque cuando se abre la verdad, el cuerpo incluso se relaja. Era como si todo dentro de mí estuviera muerto durante mucho tiempo, y simplemente extrañaba el entierro. La mesa estaba establecida, la comida caliente, los niños con sus abuelos en la habitación de al lado. Henry ha quedado tenso, pero no sospechó nada, hasta el momento en que entró, toronjil, con tacones, cabello cepillado, sonrisa de esquina, y una mirada que se congeló al encontrar la suya. El silencio fue inmediato. Su madre se estrelló con el tenedor en el aire. El hermano la miró y luego a mí. Y acabo de decir, «Buenas noches, Melissa. Me alegra que hayas venido. Henry no deja de hablar de ti». Ella sonrió avergonzada, pero él era blanco. Intenté reír. Dijo que era cierta confusión, que debería estar bromeando, pero su mano tembló. Y ahí es donde me di cuenta de lo cobarde que era. No era solo la traición que temía, fue el impacto de la verdad, el peso de la consecuencia, la caída de la imagen que apenas luchó por mantener, el buen marido, el padre actual, el profesional ejemplar, el hombre respetable, todo desmoronado porque al final él era solo uno que piensa que mentir se esconde con más mentira. Y en ese momento no tuve que gritar, no necesitaba llamar a la puerta, solo lo miré y le dije, con la misma frialdad que solía mentirme durante meses, «No me perdiste hoy, ya me habías perdido, simplemente vine a entregar». Me levanté de la mesa, tomé mi bolso y me fui. Dejé los platos, las miradas, las disculpas ahogadas, y lo dejé allí, rodeado por las personas que ahora sabían quién era realmente. Desde ese momento todo cambió. La forma en que me vi, la forma en que pensé en el amor, la confianza, lo que es imperdonable, no fue solo una traición. Fue una transformación forzada, un golpe de la realidad que me llevó al suelo, pero me obligó a levantar más fuerte. El tipo de cosas que ninguna mujer quiere vivir, pero cuando sucede, la forma en que ve el mundo cambia. Y el más cruel, todavía trató de convencerme de que había exagerado, que debería haber hablado con él antes, que todo fue solo un malentendido. No entendió que lo que más me dolía no era el amante, era el plan. Así es como me usó como escudo. Era cuánto manipulaba para mantener la apariencia de un hombre de familia mientras mentía con otro, y luego otro, porque no era solo Melissa. Días después, con calma, estaba descubriendo las otras conversaciones, los mismos apodos, las mismas oraciones preparadas, el mismo patrón de mentiras bien realizadas. Y fue entonces cuando todo se volvió.
porque cuando descubres que era solo otra pieza en el juego de alguien, o que rompes o reaccionas, y reaccioné, no con venganza, pero con inteligencia, con estrategia, con mentalidad fría, pero corti climine, porque su error fue pensar que iba a agacharme, que iba a rogar o caer en crisis, pero aquellos que viven con una mentira siempre subestiman a los que viven con la verdad, y cuando aparece la verdad, no pide permiso. Ella cruza todo, desmonga estructuras, ella expone lo que estaba oculto, y requiere una decisión. Eso es lo que hice, decidí, y esa decisión me llevó a algo aún más profundo, algo que hasta el día de hoy ni siquiera cree que descubrí, porque lo que estaba detrás de la traición fue mucho más allá de un mensaje romántico, y cuando descubrí que fue cuando el giro realmente comenzó. Esa noche, todo estaba en su lugar, la mesa, las gafas brillantes, la comida olía a los tiempos en que todavía había afecto entre nosotros. Lo único fuera de lugar fue lo que sentí dentro de mí, esa mezcla de rabia tragada con frialdad calculada. Estaba firme, afuera, pero por dentro era como si cada segundo junto a él me estuviera corroyendo vivo. Henry no sospechó nada. Pensé que todavía tenía el control. Podría seguir jugando con mi confianza como si fuera desechable. Poco sabía que esa noche cada detalle había sido armado conmigo. La presencia de Melissa no fue una coincidencia, fue mi invitación, y ella aceptó demasiado rápido, ya que ¿quién no entiende el tamaño del terreno que está pisando? Cuando entró sonriendo, con ese llamativo vestido rojo y una mirada que intentó ocultar la arrogancia, acabo de ver, ya no duele como antes. El dolor ya se había convertido en una especie de fuerza silenciosa, pero lo que realmente me marcó fue la mirada de Henry. Eso no puede ser desafortunado. Pánico, el susto, el miedo a todo sale a la luz antes de todo. Se estrelló, trató de disfrazar, tragó con fuerza, fingió que no lo sabía, pero fue inútil. Su expresión lo dijo todo. Su madre, que siempre tuvo esa pose de que su hijo era un santo, estaba incoloro. Ni siquiera ella logró sostener la máscara durante mucho tiempo, y me quedé allí, de pie, mirando a los dos, mirando un pasado que ya no tiene sentido. En ese momento, entendí cuál es el poder de estar en el lado derecho de la verdad, incluso si nadie te defiende, incluso si ha pasado años disminuido, desacreditado, silenciado. La verdad tiene un peso que se sostiene a sí mismo, y cuando ella aparece, quien mintió temblora. Después de que todos comenzaron a reunir las piezas, el silencio se hizo cargo de la habitación. Nadie tenía el coraje de hablar. Y no tuve que levantar mi voz. Acabo de decir lo esencial. Ahora entiendes por qué dejé de sonreír. Y me retiré. Sin gritos, sin drama. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Pero fue después que las cosas comenzaron a revelarse de una manera que no esperaba. La traición no era solo con otra mujer. Ella era mucho más profunda. Ella se extendió en mi casa, mis derechos, mis elecciones. Henry estuvo involucrado en algo que fue más allá del adulterio. Cuentas conjuntas cuadradas, documentos que desaparecieron, conversaciones con un abogado que afirmó ser de un amigo. Cuando comencé a tirar de este hilo, la mentira se abrió para siempre y comencé a ver claramente cuánto me usaban, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Crees que conoces a una persona porque divide el mismo techo, pero hay personas que duermen con la cabeza en la almohada y sus corazones en el bolsillo. Henry era ese tipo, un hombre que calculó, quien planeó no solo las salidas con el amante, sino también cómo salir de nuestras vidas dejándome con lo menos. El problema es que olvidó quién era antes de borrarme. Y recordé de nuevo. Empecé a cambiar todo. Gabinetes, carpetas, archivos antiguos. Llamé a personas que pensó que no sabía que existían. Escuché historias que me hicieron sentir enfermo. Conversaciones sobre la venta de tierras que formaron parte de mi herencia. Documentos firmados por mí, sin yo, tuve una idea de lo que querían decir. Y luego todo se hizo más claro. No se trataba solo de otra mujer. Se trataba de borrado, sobrellevarme de la escena gradualmente. Sobre dejarme sin nada, no hay derecho a la verdad. Fui después. Descubrí que tal Melissa no era solo un caso, era parte del plan. Ella trabajó en la misma oficina de abogados y juntos estaban ayudando a Henry
a deshacerme de mí como si fuera un obstáculo, como si hubiera perturbado su nueva vida. Solo yo estaba vivo, y más lúcido que nunca. Ver todo esto abierto frente a mí me hizo entender el tamaño de la manipulación que vivía. No fue un tropiezo, fue estrategia, un intento de borrarme, de reducirme en nada mientras se reenvía con otro. Pero cometió un error en una cosa: subestimó mi capacidad de despegar y girar la mesa con la verdad en su mano. No fui al fondo por debilidad, fui porque era necesario ver lo que se escondía a continuación, y lo que encontré allí era más feo de lo que podía imaginar. Era una mentira, omisión, desviación del dinero, traición en todos los sentidos, y el más cruel de todos, la frialdad que hizo todo esto cuando me dijo que me amaba. No quería venganza en el sentido clásico de la palabra. Quería justicia, y la justicia a veces se disfraza de coraje. Coraje para mirar a los ojos de aquellos que intentaron destruirte y decirte, no pudiste. Y eso es exactamente lo que hice. Pero todavía había una última pieza suelta, una conversación que olvidó borrar, un detalle que nunca pensó que podría averiguarlo. Y ahí es cuando... La verdad es que en esa cena no solo estaba poniendo fin a una boda, estaba enterrando una versión de mí tan silenciosa durante años para mantener la paz. Y cuando me levanté, después de mirarlos, él, pálido, perdido, tratando de disfrazar la vergüenza, ella, una sorpresa, como quien pensó que nunca sería descubierta, no me sentía enojada. Sentí alivio, como si finalmente hubiera dejado de llevar un peso que no era mío. Pero lo que vino más tarde era más sucio que la traición en sí, porque cuando un hombre es desenmascarado y no tiene coraje para asumir lo que hizo, comienza a convertir el juego. Henry trató de revertir todo. Le dije a su familia que me había asustado, que estaba desequilibrado, que inventé cosas porque soy inseguro desde siempre, como si fuera fácil aceptar que pusiera comida en la mesa, cuidara a sus hijos, tragaba todas las frustraciones en silencio para ser llamado loco. Y lo peor era darse cuenta de quién creía en él. Su hermana, con quien siempre estaba cerca, simplemente me bloqueó todo. La suegra fingió que no entendía lo que pasó. La gente que me abrazó en los cumpleaños, que comieron en mi casa, que me llamaron hija, giró su rostro. Y fue entonces cuando entendí que para muchas personas la apariencia vale más que la verdad. Pero ya era diferente. Esa Lorena que se disculpó por todo, que se sintió culpable incluso para respirar más fuerte, ya no existía. No necesitaba a nadie que me creyera. Sabía lo que vi, sabía lo que vivía, y eso fue suficiente. Pero hay una parte que nadie sabe, y ahora te lo diré. Unos días después de la cena, me pareció no solo un caso. Henry tenía una segunda cuenta de correo electrónico, y en él encontré conversaciones con otra mujer. Pero esta vez no fueron solo palabras, eran prueba, transferencias, regalos. Usó parte de nuestro dinero, dinero que ayudé a apoyar, para jugar motel, viajes cortos e incluso ropa para ella. Entonces no fue solo traición, fue robo, fue abuso de confianza, fue una bofetada en la cara. Me senté en el piso del dormitorio, abrazando mi teléfono celular, mirando esas pruebas, y lo único que podía pensar era: nunca me respetó, no por un minuto. El dolor que sentí no tiene nombre. Era como si todo mi esfuerzo, toda mi entrega, todo el amor que luché para mantener vivo, había sido enterrado sin ceremonia. Pero este dolor resultó herido que nunca olvida se refiere al dolor emocional persistente, un dolor que no se disipa con el tiempo, a menudo asociado con sentimientos de resentimiento y enojo. Este dolor puede ser el resultado de una decepción, ofensa o traición que uno no puede superar, afectando su paz y bienestar. Al día siguiente fui al banco. Empecé a separar mis facturas, pedí un abogado y sin escándalo comencé a deshacer lo que construí con él, sin dar la pelea a la pelea, sin previo aviso. Lo estaba haciendo en silencio, porque la mayor venganza que puede tener una mujer es reconstruir donde pensaba que había dejado ruinas, pero lo más repugnante estaba por venir. Durante la separación, el abogado me dijo que Henry había registrado el automóvil en nombre de un primo. La justificación: protección del patrimonio. Pero en la práctica, no era para compartir conmigo. Todo esto mientras sonrió en las fotos con los niños,
publicando frases superando como si fuera una víctima. Allí entendí el tamaño de la manipulación. No era solo un marido infiel, era alguien que me estudió adentro, sabía dónde era mi debilidad y usé todo contra mí. Lo que parecía un asunto extramatrimonial se convirtió en una red de mentiras y ocultaciones. Una estructura completa establecida para mantenerme en control mientras hacía lo que quería. ¿Y quieres saber lo más aterrador? Habría tenido éxito si no hubiera olvidado su teléfono celular en el baño. A veces la vida amplía lo que no queríamos ver. Y cuando lo hace, o cierras los ojos y sigues sangrando, o mira, elegí enfrentarlo, incluso con miedo, incluso sin apoyo, porque hay momentos en que necesitamos elegir continuar sobreviviendo por apariencia o comenzar a vivir para la verdad. Pero nadie nos dice que vivir con verdad duele, que te alejes de quien realmente amamos los agujeros de las hojas, que los niños preguntan, que los vecinos susurran, que el silencio pesa, pero nadie también dice que en el fondo este dolor hay algo que crece, el coraje, conciencia, reconocimiento. Una nueva mentalidad que nace cuando dejamos de rogar el amor a aquellos que nunca supieron cómo amar. Y ahí es donde todo cambia, porque lo que viene después de este tipo de pérdida no es solo la reconstrucción, es un cambio que nadie espera, ni siquiera quien pensó que habían ganado. No hice un escándalo, no grité, no lloré frente a nadie. Ese día, después de leer esos mensajes, cerré mi teléfono celular y salí del baño como si no hubiera pasado nada. Fingí la normalidad, porque a veces es inteligente observar que confrontar. Necesitaba ver qué tan lejos llegaría. Quería entender el tamaño de la mentira que vivía con alguien que pensé que conocía. Los días siguientes fueron una mezcla de náuseas y lucidez. Cada palabra de él me pareció falso. Cada sonrisa, cada una de te amo automática, era como un golpe seco. Despertar de su lado se convirtió en una prueba de resistencia. Miré a Henry y vi a una persona que existía solo en mi cabeza. Porque el hombre real, el que vi ahora con ojos abiertos, estaba frío, disfrazado y mucho cruel de lo que quería creer. Continué en silencio, pero no me detuve. Empecé a buscar todo: correos electrónicos, redes sociales, cuentas bancarias, y cada nuevo detalle me dejó un poco más. Tenía reuniones durante las horas de trabajo, presente pagado con nuestro dinero, fuera de tiempo a la misma mujer. Peor aún, estaba seguro de que nunca sería descubierto. Actuó como alguien que cree que la mujer casada no tiene tiempo para pensar, y ahí es donde muchos se equivocan, porque una mujer herida puede tomarse el tiempo para reaccionar, pero cuando se despierta, no vuelve a dormir. Revive nuestras conversaciones con otros ojos, los tiempos en que llegó tarde y dijo que se quedó atrapado en el tráfico, los días que evitó tocarme, los sutiles cambios en el comportamiento. Todo estaba allí, todo el tiempo, y duele darse cuenta de que de hecho, simplemente no quería ver, por miedo, por apego, para que esa estúpida locura piense que fue mi culpa, que debo trabajar más duro, estar más presente, más cariñoso, como si el traicionamiento fuera una consecuencia de la ausencia, no la elección. Llegó un punto en el que ya no necesitaba pruebas, ya tenía suficiente, y fue entonces cuando comencé a pensar fríamente: si tuviera el coraje de traicionarme, tendría el coraje de dejar todo claro, pero a mi manera, sin escándalo, sin histeria. Quería que sintiera el impacto, quería que supiera frente a quien más respetaba quién era realmente. Además quería que supiera que lo sabía todo y que había perdido a la única persona que todavía lo veía con dignidad. Preparé todo en silencio. Una cena familiar, juego de mesa, comida hecha con cuidado. Sonríe en tu rostro. Invité a su madre, hermana, nuestros amigos más cercanos, y discretamente también invité a Melissa, a una mujer así del mensaje. Dijo que era un nuevo colega de su trabajo, que habló mucho sobre ella, y ella fue, inocente, encontrándose especial. Llegó todo ordenado, sintiéndose dentro del papel que creó para ella. Solo allí, en ese entorno, ella no tenía sentido, y cuando la vio, la sangre se escapó de su rostro. Le tomó 5 segundos entender lo que estaba sucediendo. No necesitaba decir nada. Su mirada lo entregó todo. Su madre entendió. La hermana estaba en estado de shock. Los amigos cambiaron de color. Y Melissa
Bueno, se puso de pie. Sin saberlo si sonrió, excusaba o se agotaba. Fue vergonzoso, pero necesario, porque ciertas verdades deben ser arrancadas del silencio. No quería venganza. Quería que enfrentara las consecuencias de su propia mentira, para ver en los ojos de la madre la decepción, que se escuche el peso del desprecio sin necesidad de una palabra mía. Después de eso, trató de explicarse a sí mismo. Me llamó, envió flores, escribió cartas. Dijo que era un error, lo que no significaba nada. Pero ¿entiendes? El problema no era solo la traición, era el hecho de que planeaba todo esto mientras me abrazaba. Fue el desprecio por las cosas que construimos juntos. Rompió algo que no lo arregla con un ramo. No soy alguien que degrada debido a hermosas excusas, no después de ser engañado con tanta frialdad. Y ahí es donde comenzó mi verdadera transformación. Por primera vez en años, comencé a mirarme, para la mujer que había dejado de ser. Y en el fondo su traición sirvió para algo. Me empujó de un lugar donde ya no encajo. No quería llevar toda la vida tratando de arreglar a alguien que no quería ser arreglado. Quería paz, y decidí que iba a recogerla, incluso si tuviera que deconstruir todo lo que enseñaron sobre el matrimonio, para el perdón, sobre aguantar. No fue fácil de irse. El miedo golpeó, la vergüenza también. La sociedad cobra que la mujer perdona, piense en los niños, para mantener a la familia, pero nadie pregunta qué siente cuando duerme con un extraño. A nadie le importa lo que traga todas las noches para mantener su aspecto, y ya no iba a vivir. Preferí la soledad honesta que la compañía de un mentiroso. Lo más difícil fue mirar a mis hijos y explicar con palabras simples que a veces el amor termina, o peor, se convierte en algo que duele. Y cuando esto sucede, necesitamos tener el coraje de irnos, porque fingir que la felicidad no educa a nadie. Lo que educa es mostrar que la verdad tiene valor. Esa dignidad vale más que un apellido en común. Después de que se fue de casa, salió mucho. Documentos ocultos, deudas que no sabía, mensajes de otras mujeres, promesas hechas en la parte posterior. No era solo infiel, fue deshonesto en todos los sentidos, y eso solo confirmó lo que ya sentía. No había perdido a un buen hombre. Me había liberado de alguien que me usó para lucir mejor de lo que era. Y cuando entendemos que algo cambia, es como si el peso de los hombros disminuya, la culpa desaparece, la vergüenza se desmorona. Y en lugar de todo esto, nace una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Empecé a dormir en silencio. Realmente sonreí y entendí que mi historia no había terminado. Ella estaba comenzando de una manera que nunca imaginé, porque lo que descubrí después de eso, que surgió en los días siguientes, fue aún más serio. Y luego, sí, entendí cuánto me subestimó. ¿Y qué tal si estaba a punto de cambiar el juego sin tener que ensuciarse las manos? Dijo que era mi cabeza, que estaba viendo un problema en el que no existía, que fue mi culpa por sospechar. Y yo creí porque el amor también ciego. Fingimos que no vemos, porque ver duele, y él lo sabía. Sabía exactamente a dónde moverse, qué decirme que me callara. Fue donde él se apoyó, en mi deseo de mantener a la familia en pie, incluso cuando el techo ya estaba rompiendo en todas partes. Después de ese mensaje, ya no podía dormir. Llegó, se arrojó al sofá como si no hubiera pasado nada, y fingí que todo también era lo mismo, pero por dentro ya estaba en pedazos. Lo escuché hablar con sus hijos, abrazándome desde atrás en la cocina, llamándome mi amor, y sentí un asco mezclado con tristeza. Todavía no era ira, fue de luto, porque sabía que algo había muerto allí. Confianza, respeto, admiración, todo lo que sostiene un matrimonio cuando el amor está cansado. En el fondo ya sabía que no era solo un mensaje aislado, era la punta de algo más grande, una verdad que trató de esconderse durante mucho tiempo, y cuanto más observaba, más gritaron los detalles, el perfume diferente en la camisa, la forma en que sonrió solo leyendo el teléfono celular, la repentina prisa por salir de la casa sin razón clara. Ya no lo disfrazó, pensó que nunca iba a hacer nada, y ese fue su error. Esperé, no por miedo, pero porque quería saber hasta dónde podría llegar, porque aquellos que pueden traicionar dentro de su propia casa también son capaces de otras cosas. Empecé a moverme con cuidado,
buscando. Vea extracto de tarjeta, fotos de fregado, escuchando conversaciones. Y cada pieza que encontré acaba de confirmar. No solo me estaba engañando con otra mujer, también estaba desviando dinero de la cuenta de la casa. No fue solo una traición marital, fue una traición completa. Mintió mientras me hacía creer que no podía pagar el curso de nuestro hijo. Dijo que estaba apretado, que necesitaba reducir el gasto en el mercado. Y al mismo tiempo, abordó las cenas con la otra. Era como si estuviera viviendo una segunda vida, pero con mi sudor, con mi silencio, con mi confianza. Fui cambiado durante semanas. Salió con él, durmió a su lado, respondió con sonrisas vacías, pero por dentro estaba arqueando, porque no solo quería ponerlo contra la pared, quería que sintiera el impacto de la elección que hizo. Quería que viera qué es perder todo a la vez, sin pelea, sin escándalo, solo con la verdad desnuda y la clara consecuencia. Fue entonces cuando comencé a planificar. Tomé copias de los cupones, separé todo, programé una reunión con el abogado, abrí una cuenta solo conmigo. Estaba vaciando los gabinetes gradualmente. Ya no quería venganza, quería transformación y esta vez fue para mí, para la mujer que enterré cuando me convertí en su esposa, solo la madre de su madre, solo su apoyo. Quería volver a verme. Reconózcame en el espejo sin avergonzarse de estar hecho de un idiota. El más cruel de todos no fue la traición física. Así es como me trató, como un desechable, como si fuera demasiado tonto para darme cuenta, como si mi dolor no tuviera valor, como si mis noches fueran claramente solo detalles que él podría ignorar. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se volvió. Un clic, una decisión. Debido a que llega un momento en que la mujer que siempre ha sostenido todo, deja de sostener incluso su propio dolor. Y cuando eso sucede, ya nadie aguanta. En el día en que todo salió a la luz, ni siquiera sabía qué decir. Estaba pálido, tratando de inventar excusas, tartamudear, culpar a estrés, cansancio, para mí, pero ya no era de nada, porque ya no era lo mismo. El impacto de ese descubrimiento me cambió por dentro. Me hizo entender que a veces la mejor vida de regalo te da es la oportunidad de comenzar de nuevo después de las mentiras. Y es extraño cómo las mentiras tienen este poder. Ella destruye, pero también revela, expone lo que estaba abrumado, obliga a la verdad desde la esquina oscura donde estaba escondido demasiado tiempo, y cuando aparece, no pide permiso. Ella invade, sagrada, se rompe, pero también liberado. Pero lo que no sabía es que el mayor cambio estaba por venir. Y no se trataba de separación, ni de él. Se trataba de mí, sobre todo lo que descubriría más tarde. Cosas que no se escondió por vergüenza, sino por temor a lo que podía hacer cuando lo sabía. Y lo sabía, porque la verdad, no importa cuán enterrado sea, siempre encuentra una manera de aparecer. Y cuando ella viene, nada se vuelve como antes. Si llegó aquí y en algún momento sintió que esta historia podría ser suya, así que comentan a continuación con la oración. No era solo el teléfono celular, era la confianza que se rompió. Esto ayuda a demostrar que hay muchas personas viviendo heridas silenciosas y que nadie necesita llevarlo solo. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has recordado algo que todavía duele, o te ha dado la fuerza para enfrentar una verdad que estaba inactiva, deja así. Debido a que historias como esta deben ser escuchadas, sí, pero más que eso, deben sentirse. Y si deseas seguir siguiendo cuentas que no van a una tela a la mentira, que muestran lo que sucede detrás de las sonrisas forzadas y las familias correctas, suscríbase aquí en el canal. Tiene mucha verdad para decirlo. Y puede ser que el siguiente se parezca demasiado al tuyo.